Tarek El Aissami, uno de los más importantes colaboradores de Nicolás Maduro y actual vicepresidente para el área económica de Venezuela, se convirtió hoy en uno de los más buscados por Estados Unidos. Esta imagen fue publicada en la cuenta de Twitter de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. El mensaje, acompañado de una fotografía de El Aissami, dice que es buscado por narcotráfico a nivel internacional. El texto, en el que se puede ver un aviso de "se busca", fue sustentado con información del Departamento del Tesoro que incluyó a El Aissami como uno de los sancionados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Así comenzamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. En este mediodía, Yoli Ramírez, Carlos Figueroa, junto a ustedes. Hola, como siempre, un gusto estar contigo y con todos ustedes. Vamos con los titulares. Sigue el horror en Brasil. Las autoridades informaron que 4 reos que lideraron el sangriento motín en una prisión del norte del país fueron asesinados cuando eran trasladados en un autobús a otro centro penitenciario de máxima seguridad. Los hombres fueron atacados dentro del vehículo y, según reportes preliminares, murieron por asfixia. Las autoridades solo se dieron cuenta de los crímenes al recibirlos en la ciudad de destino. Los otros 26 presos que se encontraban en el vehículo fueron distribuidos en el centro penitenciario de Marabá, en celdas de aislamiento. El pasado lunes, Brasil vivió quizá el episodio más violento dentro de un centro penitenciario. Un grupo de reos protagonizó un alzamiento que cobró la vida de 57 personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete de nuevo contra la ciudad de Baltimore, de mayoría afroamericana y liderada por demócratas. En una entrevista con el diario The Washington Post, el mandatario aseguró que la metrópoli es más violenta que Honduras. Según Trump, en la ciudad del estado de Maryland aumentan día a día los homicidios, tiroteos e incluso supera las estadísticas de delitos que registra la nación centroamericana. El fin de semana, Trump había calificado a la ciudad como un desastre asqueroso. Esto en medio de sus críticas al senador Elijah Cummings. El senador afroamericano, también presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara Baja, se convirtió en el blanco del jefe de Estado luego de la comisión que dirige votar a favor de emitir citaciones contra funcionarios de la Casa Blanca, incluidos la hija del presidente Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner, señalados de tratar deliberadamente de eludir las leyes federales usando correos electrónicos personales, privados o algún alias para conducir negocios oficiales. Expectativa mundial por la decisión que tome hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre las tasas de interés. Se espera que la Fed anuncie este miércoles un recorte del 0,25% dirigido a favorecer el crecimiento económico. Sería la primera reducción desde la crisis financiera global que estalló en 2008. El presidente Donald Trump, que espera una baja importante en las tasas, cuestionó duramente el organismo por haber elevado las mismas en el pasado. La Reserva Federal es la encargada de regular la política monetaria de la primera economía del mundo. Las bolsas de Estados Unidos abrieron al alza elevadas por las acciones de Apple y sus alentadoras ganancias, mientras a su vez los inversores esperaban un recorte del 0,25% en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Con la reducción en 1/4 punto en medio de guerras comerciales y un clima de incertidumbre, la Fed buscaría blindarse ante un mayor debilitamiento de la economía. Lo que ha cambiado para la Reserva Federal desde principios de mayo es este sentimiento de construcción dentro de la comunidad empresarial en torno a las políticas comerciales de la administración Trump y toda la incertidumbre que se desarrolló primero con el aumento de las tasas arancelarias sobre los productos chinos y luego el uso de aranceles contra los mexicanos por razones no económicas. Todo esto se transformó en preocupaciones que realmente se filtran a los oídos de la Reserva Federal. La Fed había subido las tasas 4 veces solamente el año pasado, luego de casi una década de tasas bajas como parte de una política de estímulo lanzada en 2008 durante la crisis financiera global. En los últimos días, el presidente Donald Trump ha criticado severamente a la Reserva Federal al considerar que había hecho movimientos negativos. La Reserva Federal aumentó las tasas demasiado rápido y demasiado pronto y no deberían haber hecho ajustes cuantitativos, lo cual hicieron. Si no lo hicieran, estaríamos en 4,5% en lugar de 2,1%.
La Fed se movió, en mi opinión, demasiado pronto y muy severamente y me ha puesto en desventaja. Afortunadamente he hecho la economía tan fuerte que nada nos detendrá, pero la Fed podría haberlo hecho mucho más fácil. Me gustaría ver un recorte grande. Pero probablemente el recorte de la Fed no sea tan grande como Trump espera. La Reserva Federal está realmente enfrentando un desafío en este momento porque las tasas están muy cerca de cero, están en el 2.5% en este momento y eso es un problema real para ellos porque no tienen mucho espacio para recortar. Una reducción en la tasa de interés abarataría el crédito, favoreciendo la producción, el consumo y por ende el crecimiento económico y la disminución del desempleo, pero también podría generar aumentos en la inflación. La tensión comercial entre Estados Unidos y China sigue latente. Comisiones de ambas partes se reunieron este miércoles en Shanghái para una nueva ronda de negociaciones. Sin embargo, dicho encuentro terminó sin avances para superar la guerra comercial que enfrenta a ambas potencias, una negociación que se ha visto empañada por los continuos ataques de Donald Trump. China y Estados Unidos retomaron su contacto comercial. Las delegaciones de Pekín y Washington se reunieron el miércoles en Shanghái por primera vez en 3 meses. Desde el año pasado, las dos potencias económicas están enfrentadas en una guerra comercial que llevó a la aplicación de aranceles mutuos por valor de más de $360.000 millones de intercambios anuales. La 12ª ronda de negociaciones estuvo marcada por las nuevas críticas de Donald Trump a Pekín. El martes, cuando ambas delegaciones en Shanghái iban a cenar, el presidente estadounidense dijo en Twitter que los chinos siempre acaban cambiando el trato en beneficio propio y que no cumplen con lo acordado. Pekín respondió que Estados Unidos debería mostrar más sinceridad y buena fe cuando se trata de negociaciones comerciales. Creo que no tiene sentido que Estados Unidos siga con sus tácticas de máxima presión. De hecho, cuando uno está enfermo es inútil pedirle a otra persona que tome la medicina. Tras 4 horas de negociaciones a puerta cerrada el miércoles, las dos delegaciones posaron para una foto de familia y luego se fueron sin hacer ninguna declaración. La agencia oficial china Xinhua dijo que las conversaciones fueron constructivas y que se reanudarán en septiembre en Estados Unidos. Hablamos ahora de las consecuencias de la migración irregular. Una familia hondureña fue secuestrada en su viaje hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Sus parientes recibieron varias llamadas. En ellas, los secuestradores les exigían $15.000 para dejarlos en libertad. La policía mexicana inició de inmediato un operativo para buscarlos. Tras varios días, los victimarios decidieron liberarlos. Fueron hallados en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, al sur de la frontera. Todos en buen estado de salud. La familia permanece bajo custodia de las autoridades que les ofrecieron una visa humanitaria para quedarse en territorio mexicano. El sueño americano frustrado. Este es Heriberto Vela y Norbelina Ruiz, una pareja de hondureños que junto a sus 3 hijos emprendieron el viaje a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Como muchos centroamericanos, lo hicieron de manera irregular, sin imaginarse que la peor experiencia de su vida estaría por venir. A mediados de julio llegaron al estado de Oaxaca, en México, un lugar de paso obligado para los migrantes. Pero el endurecimiento de las políticas migratorias hizo que estos padres tomaran una mala decisión, poniendo en riesgo su vida y la de sus 3 pequeños. Fue que tratamos de rodear una garita de migración, entonces nos metimos a un monte y ahí nos detuvieron, ahí nos agarraron. Amenazados y con temor, fueron obligados a caminar por trochas hasta una casa. Allí permanecieron 3 días hasta que el 19 de julio sus familiares en Honduras recibieron mensajes y llamadas de los secuestradores. $15.000 debían pagar por su liberación. De inmediato, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación y el operativo para localizarlos. Sin embargo, los secuestradores los trasladaron del lugar en repetidas ocasiones, lo que dificultó el trabajo. La presión de las autoridades obligó a los delincuentes a liberarlos. Los detuvieron 5 personas armadas, ¿sí? Y 4 personas con machete. En cierto momento hubo discrepancias entre ellos, entre los delincuentes, y ellos al final los agarró el comando que tenía las armas y se los llevaron a un lugar muy alejado de la ciudad. Ellos comentan que terracerías, lugares muy alejados, los tuvieron en como una bodega, por decirlo así. Fueron hallados en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas,
Todos en buen estado de salud, pero con el temor latente. Pues arrepentido desde el primer día que nos sucedió, de habernos hecho esa locura, de habernos traído a estos niños y meternos a ese monte. Y jamás lo volvería a hacer, jamás de los jamás. Y hasta aconsejo a cualquier persona que quisiera hacerlo, que piense 2 veces, que así como nosotros tuvimos buena suerte, a otra gente no puede correr la misma suerte. La familia permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas que les ofrecieron una visa humanitaria para quedarse en México o regresarlos a su país. Después de una intensa presión política y a 2 días de dejar el cargo, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nombró como secretario de Estado al oficialista Pedro Pierluisi, quien asumiría sus funciones como mandatario de la isla a partir de este viernes. El nombramiento de quien paradójicamente compitió con él en las primarias de su partido no deja contentos a los ciudadanos. La decisión podría afrontar trabas en la Cámara de Representantes y en el Senado, pese a que ambas son controladas por el oficialismo. Este jueves se conocerá si Pierluisi recibe el visto bueno en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Si se aprueba la designación, la Secretaría de Justicia, Wanda Vázquez, quedará exonerada de asumir la gobernación. Vázquez aseguró que no está interesada en tomar el cargo y dijo que solo lo haría por cumplir el mandato constitucional. Luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses de nuestro pueblo, he seleccionado al licenciado Pedro Pierluisi para llenar la vacante de secretario de Estado. Para atender el asunto, estaré convocando una extraordinaria para mañana. Por lo menos un centenar de niños y adolescentes, jugadores de béisbol en 3 países de América Latina, habrían sido víctimas de una estafa en Estados Unidos. Motivados por el sueño de ser estrellas de las grandes ligas, pagaron a un promotor para establecer puentes con equipos profesionales, incluso para ver un partido de los Yankees. Pero horas después de llegar a la ciudad de Nueva York, fueron abandonados a su propia suerte. Por fortuna, la historia tuvo un final feliz. Alejandro Rincón tiene la historia. Cuéntanos, Alejandro. Hola, Joely, Carlos, televidentes del canal de las Américas. Esta historia, que pudo haber terminado en tragedia para un grupo de niños de origen hispano, ha transformado completamente la vida de estos menores por cuenta principalmente de la solidaridad de los latinos residentes en la ciudad de Nueva York. Un estafador, un presunto entrenador de béisbol dominicano, les prometió que si les pagaban $5,000 a esta persona, podrían participar en un torneo de béisbol aquí en la Gran Manzana con el objetivo de exponer estos niños a el talento de las grandes ligas. Sin embargo, después de pagar esta suma de dinero, $4,800, desapareció, incluso dejándolos en algún momento sin hotel y sin alimentación. Ahí fue cuando se activó la solidaridad de la comunidad, que les permitió no solo tener siempre alimentación y vivienda. El protagonista de esta historia habló con NTN 24 y en los siguientes términos les explica a ustedes cuál fue parte de esa travesía que han vivido. Bueno, el primer día que nosotros llegamos, que fue el día jueves, él nos fue a buscar el aeropuerto de La Guardia. Él se quedó en el trayecto del viaje. Aquí en Nueva York se quedó en su casa y nosotros fuimos al hotel en donde nos ubicamos. Los dos primeros días todo bien, pero al tercer día nos tuvieron que sacar de las habitaciones, no solamente a la delegación de Javier Romero, también hubo a Puerto Rico, a Nicaragua y 2 equipos de República Dominicana. Ya nosotros le habíamos cancelado al señor el convenio que habíamos tenido con él, le habíamos entregado un dinero. ¿Para qué? Para la alimentación, la estadía, el transporte interno. Ya los muchachos que trajeron su dinero es para ir de compra o comprar cualquier refrigerio, pero en ese caso fuimos bastante sacrificados. Progresivamente, gracias al respaldo de la comunidad, estuvieron siempre a salvo y además fueron conectados incluso con beisbolistas a nivel local, quienes les permitieron a estos jóvenes tener contacto, por ejemplo, en el caso de los Yankees, con el pelotero de origen colombiano Giovanni Urshela, quien les dio un tour por el estadio de los Yankees y también les dio una voz de aliento en medio de esta dramática y difícil situación que, por ejemplo, para jugadores juveniles como el que van a ver ustedes a continuación, esta estafa, este robo, les puso incluso en riesgo el cumplir una promesa. Mi sueño era venir a otro país, otro municipio, todo esto,
Y esto yo se lo había prometido a mi abuela. Que yo iba a ser grande. Y voy a seguir diciéndolo. Porque yo le dije a mi abuela, abuela, que yo voy a llegar un día esto a los Estados Unidos. Voy a ser un beisbolista profesional. Gracias al respaldo de las autoridades consulares de Colombia, en este caso particular, tanto en el estado de Nueva Jersey como en el de Nueva York, ya se ha puesto el caso en conocimiento de las autoridades que han procedido a investigar y sobre todo a intentar de establecer cuál está el paradero del presunto entrenador dominicano, quien les robó este dinero. Porque aun cuando ustedes han escuchado las voces de las víctimas de origen colombiano, la verdad es que fueron equipos de 4 países de América Latina quienes fueron estafados por esta persona. Equipos viajaron desde Puerto Rico, desde República Dominicana, desde Nicaragua y desde Colombia con el objetivo de tratar de cumplir este sueño que finalmente nunca sucedió. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya de advertencia en la Florida, las autoridades sanitarias hablan de un peligroso virus transmitido por mosquitos y que podría causar hasta la muerte. Se trata del virus de la encefalitis equina oriental que puede causar infecciones e inflamaciones cerebrales. Noticia en desarrollo desde Miami con Paola Serna. Muy buena tarde, Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, hasta este momento las autoridades del Departamento de Salud están haciendo esta advertencia, no porque haya habido ya un caso identificado en personas, sin embargo ya el virus ha sido hallado en las llamadas gallinas centinelas y es por eso que hay pues una preocupación y sobre todo es importante enviar el mensaje ya que este virus fue detectado en el condado Orange. Este es el condado donde se encuentra la ciudad de Orlando y la mayoría de los parques temáticos que tienen millones de personas diariamente visitándolos y es por eso que están haciendo este llamado para que las personas estén muy atentas a la sintomatología que presenta esta enfermedad. ¿Qué es lo que aconsejo a las personas? Si usted tiene náuseas, vómitos, mareos, vaya a un médico y no piense que es un virus regular. Vaya a un médico y sea un médico el que le diagnostique. ¿Por qué? Porque esto puede seguir escalando y llegar entonces a una rigidez nucal, puede llegar a somnolencia, pérdida de la memoria, después puede llegar al coma y puede llegar a la muerte. O sea, hay que atenderlo muy a tiempo. Pero en este momento, repito, no hay casos en humanos, pero sí puede haber casos en un futuro porque ya lo tenemos. Ya está aquí. O sea, es cuestión nada más de días o semanas de que un mosquito infectado con encefalitis equina pique a un humano y empiecen a manifestarse los primeros casos ya en humanos en el estado de la Florida. Si están más expuestos, vamos a suponer cazadores, que están más expuestos a picaduras en el exterior. Personas que trabajan en el exterior, que hacen carreteras, esas personas están más expuestas a la picadura de un mosquito con encefalitis equina que el que regularmente trabaja en una oficina o está en su casa. O sea, si son las personas que están más al aire libre, si tienen un sistema inmune débil, están más expuestos. Principalmente si no usa repelentes de ningún tipo, no usa ropa larga y vas a estar al aire libre, están más expuestos. O sea, estamos más expuestos y más en una temporada ahora de verano, sobre todo que ha sido tan lluviosa. Anualmente en Estados Unidos se presentan alrededor de 7 casos de encefalitis equina, que resulta mortal en el 30% de los pacientes. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Incendio en una refinería de ExxonMobil en Texas. Las autoridades informaron que decenas de bomberos ya se encuentran en la planta ubicada en Baytown para extinguir las llamas y garantizar así la seguridad de los trabajadores y residentes de la zona. Los oficiales pidieron a los vecinos quedarse en sus casas, cerrar las puertas, también las ventanas y apagar el aire acondicionado. Hasta el momento se desconoce el origen del fuego. No se han reportado víctimas. Primera pausa en el informativo. Al volver, luto en Uruguay. La primera dama de la nación falleció esta madrugada. Además, las autoridades de Costa Rica y de Panamá propinaron un duro golpe a una banda internacional dedicada al tráfico de personas. Tenemos esto en Uruguay. La primera dama de la nación, María Auxiliadora Delgado, falleció esta madrugada. La esposa del presidente Tabaré Vázquez tenía 82 años y siempre mantuvo un bajo perfil pese a que fue pieza fundamental en la carrera política del mandatario.
Tabaré y Delgado tienen 3 hijos, además adoptaron a un amigo de uno de ellos. Según el comunicado oficial, en el que no se especificó la causa del deceso, el velatorio va a tener lugar este jueves en la empresa Martinelli a partir de las 8 de la mañana y el sepelio será a las 3 de la tarde en el cementerio de La Teja. La muerte de la primera dama ocurre en plena campaña electoral de cara a los comicios en los que se va a elegir al sucesor de Vázquez. Nueva denuncia de torturas y desapariciones forzadas en Venezuela. La abogada defensora de derechos humanos Tamara Suju alertó que se desconoce el paradero del buzo Hugo Marino Salas, que fue detenido el pasado 20 de abril por agentes de la contrainteligencia militar del madurismo. La activista también denunció que a los presos políticos los mantienen en aislamiento y en condiciones inhumanas y deplorables. Sin ventilación natural, ubicado en un sótano donde los secuestrados políticos no salen al sol, están encerrados las 24 horas y deben hacer sus necesidades frente a sus compañeros en un hueco. ¿Quién dio la orden? ¿Cilia Flores? ¿Nicolásito? Patriota Cooperante informa sobre instalación de las puertas Bachelet con ranura para pasar la comida y el pozo séptico en ellas. Los presos políticos pasan todo el día esposados, encerrados en sus celdas y solo les quitan las esposas para comer. Imaginen ustedes un lugar. La Cruz Roja de Italia entregó 34 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. Este cargamento está conformado en su totalidad por medicinas que se van a distribuir en hospitales públicos y también van a servir para abastecer los centros de la Cruz Roja. El monto de la ayuda asciende a $3 millones. La noticia la tiene en directo nuestro periodista Luis Laya desde Caracas. Muy buena tarde, Luis. Hola, buenas tardes. Efectivamente, un nuevo avión con ayuda humanitaria, cerca de 34 toneladas de medicamentos y otros insumos básicos para hospitales ha aterrizado en Venezuela en horas de la mañana de este día miércoles. A esta hora todavía es descargado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En el área de carga que ustedes ven a mis espaldas, ahí está siendo descargado el avión que ha traído desde Italia y con ayuda también del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país hasta Venezuela, este nuevo cargamento a manos de la Cruz Roja venezolana. Es el segundo cargamento con insumos. En esta oportunidad se han especificado, vendrían medicamentos de distintos tipos, antiinflamatorios y también pues algunos han señalado desde la Cruz Roja, han confirmado que esta ayuda será trasladada hasta el galpón que ellos tienen en la ciudad de Caracas y posteriormente será distribuida a los hospitales. Nosotros esperamos que salga esta ayuda humanitaria que está siendo embarcada en camiones en este momento para pues que la Cruz Roja nos dé un balance sobre lo que ha llegado, qué es específicamente lo que se tiene y cómo será distribuido. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde acá, desde el estado Vargas en Venezuela, y con ella volvemos con ustedes al estudio desde Venezuela. Luis Alejandro Laya para NTN 24. Gracias, Luis. Volveremos al estado Vargas cuando se den esas declaraciones. Seguimos. Encuentran a un periodista muerto en México. Se trata de Rogelio Barragán, del portal Guerrero al Instante. La Fiscalía Estatal informó que halló el cadáver del comunicador dentro de la cajuela de un auto con lesiones en el rostro y en la cabeza. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, más de 10 comunicadores han sido asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre del año pasado. A pesar de estimaciones de diferentes entidades bancarias y financieras, el presidente de México mantiene su expectativa de crecimiento económico del 2% para este 2019. Con cifras del INEGI, Andrés Manuel López Obrador aseguró que de abril a junio el PIB en el país aumentó 0.1%, cifra que contrasta con el retroceso de 0.2% que fue reportado el primer trimestre. Bajo esta premisa, técnicamente la economía mexicana no entraría en recesión. En su conferencia matutina, el mandatario pidió esperar a que termine el año para conocer las cifras oficiales. Las autoridades de Costa Rica y de Panamá adelantaron este martes operativos conjuntos para desarticular una banda internacional que se dedicaba al tráfico de migrantes provenientes de África, de Asia y de Cuba. En ambos países se realizaron allanamientos y acciones de inteligencia para capturar a 46 integrantes de la agrupación criminal. Según el reporte oficial, en Panamá fueron detenidas 10 personas y en Costa Rica otras 36. La red cobraba entre $7.000 y $20.000 por el traslado de estos ciudadanos.
El régimen de Nicaragua le otorgó la nacionalidad al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, acusado en su país de malversar más de 350 millones de dólares. El dirigente, que llegó al poder en 2009 con el izquierdista FMLN, evita así la extradición, ya que las leyes nicaragüenses impiden que sus nacionales enfrenten dicho proceso. La nacionalización de Funes afecta la promesa electoral del actual presidente salvadoreño Nayib Bukele de llevarlo a la justicia. Bukele reaccionó asegurando que el exmandatario ha cometido un grave error. Consideró que con esta maniobra Funes demuestra que no es un perseguido político, como él asegura, sino un fugitivo y, en sus palabras, un vil ladrón. Escuchen esto, el presidente de Brasil dejó plantado al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño no acudió al compromiso que tenía con el canciller por una razón insólita. La tienen en pantalla. Prefirió ir a una cita que tenía en un salón de belleza para cortarse el cabello. Visita que además transmitió en vivo a través de sus redes sociales. Portavoces de la presidencia del país suramericano aseguraron que el encuentro no tuvo lugar por la ocupada agenda de Bolsonaro. Desde París han considerado la actitud como desafiante. Estaba previsto que en la reunión se abordaran las políticas medioambientales de Brasil en vísperas de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que va a tener lugar en diciembre próximo en Chile. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, con honores militares al presidente de Colombia recibió China. No cesa la violencia en Afganistán. Una mina fue activada al paso de un autobús en la provincia de Farah, ubicada en el occidente del país. 35 civiles murieron. Entre las víctimas hay varios niños y mujeres. 27 personas más han resultado heridas. Las autoridades responsabilizaron de este hecho a los talibanes. Esta nueva ola de atentados se registra en plena campaña electoral con miras a los comicios presidenciales del próximo 28 de septiembre. El actual mandatario busca en ellos la reelección. Nueva tensión en la península coreana. El régimen de Kim Jong-un lanzó 2 misiles balísticos de corto alcance en la costa este de su territorio. Según informó Pyongyang, los cohetes cayeron al mar. Debido al nuevo ensayo balístico, Corea del Sur convocó una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Seguridad. El ministro de Defensa aseguró que, de continuar con las provocaciones amenazantes, Corea del Norte pasará a ser considerada una nación enemiga. Con honores militares, el presidente de Colombia, Iván Duque, fue recibido por su homólogo de China, Xi Jinping. El mandatario colombiano llegó a la plaza de Tiananmen en Beijing para sostener un encuentro que duró aproximadamente media hora. Temas como la repatriación de colombianos que permanecen detenidos en el gigante asiático, así como importantes acuerdos comerciales, fueron abordados en esta cita. Ambos aseguraron que trabajan para incrementar la cooperación en materia económica, comercial, de infraestructura y conectividad. Las provincias del sur de China se alistan para el paso del tifón Huipa. Se espera que el 7º ciclón de este año toque tierra este miércoles desde la ciudad de Guanin, en la provincia de Hainan, hasta el condado de Dianbei. El Centro Nacional de Meteorología pronostica fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados. Las autoridades ya activaron los protocolos de evacuación en el sur del país. Rusia afronta una nueva emergencia, esta vez por cuenta de los incendios forestales que azotan Siberia. 5 regiones están en alerta por las llamas que ya arrasaron al menos 2.700.000 hectáreas. Por el momento, los servicios de emergencia descartan amenazas para los residentes de la zona. Máxima tensión en Hong Kong. 44 manifestantes que fueron detenidos durante las protestas pro democracia van a ser inculpados por participación en disturbios, un delito que puede acarrear hasta 10 años de cárcel. Los ciudadanos deberán comparecer ante la justicia, que considera que causar desórdenes es uno de los delitos de orden público más graves. Esta es la 9ª semana de movilizaciones contra el gobierno local y en rechazo a la ley de extradición. Cada fin de semana las protestas se tornan más violentas y la represión por parte de la policía aumenta. Solo el pasado domingo los uniformados detuvieron a 49 personas. Boris Johnson visita por primera vez Irlanda del Norte como primer ministro del Reino Unido. El premier intentará acercar a los unionistas y a los republicanos incapaces de formar un gobierno de coalición tras las elecciones de marzo de 2017. Londres no descarta la posibilidad de aplicar un gobierno directo si persiste el vacío de poder y si finalmente se concreta la salida de Londres de la Unión Europea sin acuerdo el próximo 31 de octubre.
Es genial estar aquí en Irlanda del Norte. Claramente han estado sin un gobierno durante 2 años y 6 meses, por lo que mi objetivo principal es hacer todo lo que pueda para ayudar a que esto funcione, porque creo que eso está en el interés de todos los ciudadanos y ayudaré a las partes en todo lo que pueda para que así sea. La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo cumple 1 año y la crisis empeora. En las últimas horas, las autoridades confirmaron un segundo caso en Goma, una de las ciudades más grandes del país, ubicada cerca de la frontera con Ruanda. 1.800 muertos se han registrado en el Congo y la situación empeora debido a las batallas políticas, falta de medicamentos y la desconfianza de la población. Angustioso rescate en China. Mientras jugaba, un niño de 3 años, allí en pantalla, quedó colgado de un balcón en su casa. Los vecinos del lugar buscaron rápidamente una sábana para amortiguar la caída del pequeño. Pese a que el niño trató de regresar a su apartamento, no pudo hacerlo y cayó desde una altura de 5 pisos. Afortunadamente, la rápida acción de los residentes de esta zona salvó su vida. Este niño se encuentra afortunadamente en buen estado de salud. Un tesoro natural de la humanidad está bajo grave amenaza. La isla Henderson en el Pacífico, que desde 1988 hace parte del patrimonio mundial por ecología casi intacta, está invadida por plástico. A este territorio, que se encuentra entre Nueva Zelanda y Perú, han llegado en los últimos años toneladas de desechos de todas partes del planeta. Tortugas y pájaros consumen el plástico. Limpiar las playas no es la solución definitiva. La única salida es evitar que los humanos lancen basura a los océanos. Finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Para estar bien informado en Twitter, @NTN24 y nuestro sitio web ntn24.com. Tengan una feliz tarde.